Gracias a todos una vez más por estar aquí con sus amigos y hermanos de cielo y tierra. Estamos una vez más aquí con Iván y yo trayéndoles un tema bastante interesante en este día. Bienvenidos a todos. Como Jesús, hoy el tema de hoy es un tema muy interesante y muy especial también. Sí, pues es algo basado en un fundamento que tenemos todos los que hemos venido a Cristo, y es pues la manera que todos fuimos salvos, ¿no? Y que es la gracia del Señor, ¿no? Sobre nuestras vidas, ¿no? Y pues para empezar este podcast vamos a abrir con Efesios capítulo 2, el versículo 8, ¿no? Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y pues este versículo creo que habla acerca del fundamento de cada uno de nosotros, ¿no? Que es el que venimos a Dios básicamente sin nada, ¿no? Y somos salvos a través de Él y por el sacrificio que Él hizo, ¿no? Que es vino, entregó todo en la cruz del Calvario, ¿no? Fue torturado, fue humillado, muere, al tercer día resucita, ¿no? Y a través de ese nuevo pacto, ¿no? Que empezó, es que ahora todos nosotros pues podemos venir al trono de la gracia y pues ser salvos, ¿no? No sé qué opinas tú, Iván. No, sí, es muy hermoso eso, ¿no? Que aunque seamos pecadores y todo el día vamos a pecar, ¿no? Por gracia somos salvos. Pero ¿qué es eso de la gracia? ¿Qué significa? ¿Qué significa la gracia de Dios? Es un regalo, ¿no? Que viene de Dios para nosotros. No es algo que no merecíamos, algo que no merecemos. Y creo que ese es un punto que tocamos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo a veces bastantes amigos y conocidos que luego cuando hablamos acerca de esto o de ciertas cosas, ¿no? Y dicen, o los invitamos a la iglesia y lo que sea, ¿no? Y dice: no, es que no estoy listo, es que tengo que trabajar en mi persona, ¿no? Tengo que trabajar en mí mismo porque no estoy listo, ¿no? O no me siento digno, ¿no? De ir a la iglesia y bueno, principalmente porque ellos saben su vida que viven y a lo mejor no es la vida más recta que puedan vivir, pero creen que tienen que Como purificarse un poco, mejorar su vida para venir a Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gracia, ¿no? Que es, no, pues, ¿qué es la gracia? Es eso, no es un regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios, que no necesitas hacer nada para merecerlo, no necesitas cambiar o transformar tu vida, sino venir directamente a Dios, y cuando vienes directamente a Dios, Él te da ese regalo, y de ahí cambia tu vida, ¿no? Y ese regalo fue Cristo, ¿no? Uh-huh. La muerte de Cristo, que por su muerte de Él, todos nosotros, todos los pecadores, podemos llegar al Padre, ¿no? Sí, no, eso es lo que, lo que se me hace bien interesante, te digo, mucha gente tiene ese concepto y esa idea del mejorar tu vida primero antes de venir a Dios, ¿no? Y creo que, bueno, cada uno de nosotros que a veces pasó por ese camino, creo que todos fallamos, ¿no? O sea, quieres tratar de hacerlo mejor, pero te das cuenta de que pues es imposible, ¿no? Sin Dios es imposible que mejores tu vida o que cambies tu vida, sino a través de ese regalo inmersido, ¿no? Y hay muchas personas que hacen o tratan, ¿no? De hacer bastantes cosas para obtener ese regalo de Dios, ¿no? O ese don que Dios nos dio, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, muchas de las personas cuando vienen especialmente a leer su palabra, a leer la Biblia, te das cuenta de que no hay nada que puedas hacer para mejorar tu vida, sino simplemente arrepentirte, creer en Él, y Él te da básicamente ese don de la gracia, ¿no? Pero mucha gente tiene eso en su mente, ¿no? Déjame hacer algo o déjame componer mi vida para agradar a Dios, ¿no? Y bueno, yo lo he escuchado eso de muchísima gente, ¿no? Que es más que nada es como, a veces son como tradiciones, ¿no? Sí. Tradiciones que la gente tiene y pláticas que a veces tenemos y lo escuchas, ¿no? Dice, bueno, es que a mí ciertas tradiciones
se me fueron inculcadas, ¿no? Desde que era pequeño, o desde que vivía con mis papás, o desde mis abuelos, ¿no? Y dice, y por eso es que tienen esa idea, ¿no? De que hay que hacer ciertas cosas para acercarte a Dios, ¿no? Cuando la palabra es muy clara al respecto de eso, ¿no? Que no hay nada que puedas hacer sino venir a No, sí, la gracia. y cuando tenemos las pláticas con esas personas, como que se sorprenden un poco, ¿no? Porque se les hace un poco difícil y como decimos, tal vez es por las tradiciones, que especialmente en nuestra cultura de Latinoamérica, que llevamos cultura de los abuelos, a los padres, a nosotros, luego nosotros a nuestros ya hermanos o hijos, ¿no? Y cuando empezamos a leer la palabra y vemos que solamente Jesús es suficiente, como que nos quedamos un poco en shock porque todas esas tradiciones que teníamos ahora se nos hace difícil romperlas. Creo que es lo más difícil para alguien que hemos crecido en esas tradiciones, el leer y tener que romperlas inmediatamente es totalmente difícil. No imposible, pero es muy difícil. Sí, yo he escuchado de, bueno, muchas tradiciones o cosas que la gente hace para agradar, ¿no? Decir, o para estar bien delante de Dios. Te puedo decir que personalmente yo no tengo o nunca tuve eso de tratar de hacer algo para agradar a Dios, pero bueno, tú dices que tenías o antes hacías ciertas cosas. No sé si quieres compartir algo de las cosas, tradiciones o cosas que tenías o hacías antes con la intención de agradar o pensando que... Bueno, en sí yo nunca hacía tampoco nada de eso, ¿no? Pero tengo muchos familiares que hacen ciertas cosas, ciertas tradiciones que vienen de familia, ¿no? Vienen de mis abuelos, que se los enseñaron sus papás, y hasta ciertos familiares que conozco que hacen ciertas cosas que le llaman como mandas, ¿no? Que son cosas imposibles para ellos que no lo pueden hacer, como digamos una enfermedad, ¿no? Van y dicen, Dios, cúrame de este cáncer, y si me cura este cáncer, me voy caminando descalzo de mi casa a la iglesia, o me voy caminando, o voy en rodillas de mi casa a la iglesia. Que le dicen mandas, y se me hacen muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, no les entiendo, pero los trato de escuchar para poder, pues, predicarles un poco, ¿no? ¿Por qué lo hacen, no? Bíblicamente, ¿dónde vemos eso, no? Porque sabemos que la palabra es lo único que, la palabra de Dios es lo único que necesitamos saber. Bueno. Y cuando me dicen, es que si no lo cumplo, puede ser un pecado imperdonable. Y si no lo cumplo, va a ser peor para mí. Creo que la clave ahí en donde dices del que no entendemos, pues es algo como de lo que hablamos, ¿no? Son esas tradiciones que ya te son inculcadas desde muy pequeño o desde tus padres y tus abuelos. Entonces, muchas de las veces hacemos cosas sin a veces entender, ¿no? ¿Por qué las hacemos? Especialmente cuando somos pequeños, ¿no? Porque te dicen, especialmente tus papás, no haces esto, lo otro, y pues no lo hacen, ¿no? Sin cuestionar, ¿no? Entonces vas creciendo con esas ideas, ¿no? Creo que una de las cosas más fuertes que podemos entender o mirar cuando lees la Biblia es eso, ¿no? De que hay ciertas cosas, pues, que no son necesarias, ¿no? Para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos a veces justificar o decirle, bueno, Dios, voy a hacer esto para que tú hagas esto, ¿no? Y sin entender que el favor de Dios y la gracia de Dios, pues es gratis, ¿no? Y de Él depende toda nuestra vida, todo lo que hacemos, y de su misericordia, ¿no? El que nos ayude con, como dices tú, con enfermedades o con ciertas cosas, ¿no? Pero no es como que le vamos a decir a Dios, bueno, te voy a hacer esto si haces esto, ¿no? Sería como que es nosotros, como que Dios nos debe a nosotros, ¿no? No, como, bueno, sí, te pones a pensar, ¿no? En ciertas cosas, y vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Decir, bueno, porque hay mucha gente que también lo hace, ¿no? Dice, si, como dices, ¿no? Si Dios me cumples me ayudas, milagro, más esto, voy a donar a la iglesia cierto dinero, ¿no? Bueno, pues ¿dónde pondría a la demás gente que no tiene mucho dinero, ¿no? Hay gente que sí puede donar bastante dinero, pero la gente que no puede donar tanto dinero,
¿dónde queda, no? Entonces ahí sería ya una desventaja para mucha gente, ¿no? Ujú. Del que dijeras, bueno, pues yo no puedo hacer esa manda, ¿no? Y bueno, mucha gente dice, bueno, entonces yo voy a hacer otra cosa. Y es ahí donde creo que se empiezan a meter ciertas ideas, ¿no? De que, bueno, voy a tratar de hacer algo para Dios para ganar ese favor, ¿no? Y cuando venimos a la palabra, ¿no? Como tú dices, no hay nada que nos enseñe que alguien de Jesucristo o los apóstoles, ¿no? O alguien en la palabra que haya hecho ese tipo de cosas para ganar el favor de Dios, ¿no? Sino todos tenían ese entendimiento de que todo era por misericordia de Dios y más que nada por gracia de Él, ¿no? Entonces, sí es como que un poco difícil cuando vienes y lees y te das cuenta de que, bueno, no necesito hacer mucho, darle mucho a Dios para que Él tenga misericordia de mí, ¿no? Y bueno, para muchos es a veces fuerte darse cuenta de eso, pero para muchos es como que se les quita un peso de encima, ¿no? Porque ya te das cuenta que bueno, ya no necesito hacer nada para agradecerle a Dios, no para decirle, sino a aceptar su gracia, su favor y entender que solo de Él depende mi vida y pues todo el favor y la gracia que Él me ha dado, ¿no? Y, y te digo, para muchas personas creo que es un peso que se les quita de encima y para otras personas cuando se viene a dar cuenta de eso, pues sí, como que se ponen en un lugar como difícil, ¿no? Porque dices, bueno, entonces, ¿dónde queda todo lo que he hecho, no? Porque ponte a pensar, ¿no? Hay muchos de nuestros amigos, hermanos, familiares que a lo mejor hacen ciertas cosas para agradar a Dios con esa fe, pero cuando se dan cuenta de lo que dice la palabra, pues sí te quedas sorprendido, ¿no? Porque dice, bueno, pues ¿dónde quedó todo lo que hice, ¿no? Y creo que se le hace más difícil porque, por ejemplo, yo tengo alguien, conozco una historia que su hijo tenía un cierto enfermedad, ¿no? Entonces ella dijo, Señor, dice que le oró a Dios, ¿no? Señor, si cuidas a mi hijo y lo curas, yo me voy de rodillas de mi casa a la iglesia, ¿no? Entonces él lo hizo y su hijo pues fue sanado, ¿no? Ahora, cuando la gente le pone más atención a lo que hizo, que fue eso, ¿no? Caminar de su casa a la iglesia, le pone más atención a eso que el verdadero milagro que fue Dios teniendo la misericordia para sanar al hijo o sanar a nosotros. Ahí es cuando yo veo lo malo, ¿no? Porque le estamos quitando la atención, el verdadero milagro que fue hecho de Dios. Y en casos más fuertes es cuando gente le pide, digamos, a otras personas, a ángeles o a ciertos santos, si me ayudas con esto, yo hago esto, ¿no? Entonces ya ese milagro se les va para ellos. Y es cuando me quedo en shock porque digo, pero la palabra me enseña que todo lo único que puede sanar es Dios. Ya estamos quitando esa divinidad a Dios para otras personas, para otras cosas. Como que se trastorna todo, ¿no? Después, bueno, sí tienes razón, hay gente que quita el enfoque de Dios y ya empieza a poner el enfoque en otras cosas, ¿no? En ciertas cosas como en ángeles o en otras personas, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Pero es a lo que vas con eso, ¿no? Esa acción que haces, bueno, pues si te llega a pasar otra cosa, como que se te queda en la mente y dices, bueno, pues, si ya pasó esto y funcionó, déjame hacerlo otra vez, ¿no? Y eso creo que también puede presentar un peligro, ¿no? Para muchas personas. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que entender que la misma palabra dice que Satanás se viste de ángel de luz, ¿no? Entonces, a entender que esto que a veces nuestros amigos familiares hacen, pues puede alejarte de Dios en vez de acercarte, ¿no? Y caen, creo que uno de los principales peligros es cuando tu tradición o lo que estás haciendo para con Dios, que crees que estás haciendo para con Dios, te aleja más allá, ¿no? Y creo que fue una de las cosas que Jesús habló, ¿no? Y condenó mucho para con los fariseos y los escribas, ¿no? Y no sé si te recuerdas del el pasaje en Marcos 7, ¿no? En donde, pues básicamente la historia, ¿no? Para nuestros amigos que nos escuchan, en Marcos 7, ¿no? En el versículo 1 en adelante, ¿no? Habla
acerca de una cena en la que dicen que están comiendo los discípulos de Jesús, ¿no? Y dice que estaban comiendo sin lavarse las manos, ¿no? Y vienen los escribas y los fariseos, ¿no? Y dice que los empiezan a mirar y pues porque decía que los escribas y los fariseos dice que muchas de las veces estaban tan aferrados a las tradiciones que tenían y que ellos ponían, ¿no? Ujú. Decía como lavarse las manos, lavar los utensilios, ciertas cosas que hacían. Dice, y si no lo hacían antes, y si no se lavaban las manos, ¿no? Decía, no comían, ¿no? Entonces cuando miraban a Jesús y a sus discípulos, ¿no? Comer, pues se sorprendía, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿por qué quebrantan, no? Y es interesante lo que decían ellos, ¿no? ¿Por qué quebrantan a la tradición de los ancianos haciendo cosas incorrectas, ¿no? Y pues se me hace tan sorprendente eso porque Jesús les responde de una manera pues no muy agradable para ellos, ¿no? Porque no sé si lo, lo tengamos por aquí, pero en el versículo 6, ¿no? Dice que les dice hipócritas, ¿no? Y bueno, es una palabra muy fuerte, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Si alguien te dice así, pues muchos de nosotros, ¿no? A veces hasta nos ofendemos, ¿no? Sí. Pero Jesús básicamente diciéndole a ellos, ¿no? Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por hacer los mandamientos de los hombres, ¿no? Y el ejemplo más perfecto que les da, ¿no? Que leemos también en esa historia, es en el que dice, ¿no? Que Moisés les mandó a decir, ¿no? En los 10 mandamientos, ¿no? En los mandamientos que les dio Dios, es que honren a su padre y a su madre, ¿no? Y dice, y ustedes básicamente dicen que con que digan mi ofrenda es para Dios lo que te voy a dar, todo está bien, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice, no? O sea, por sus propias tradiciones están invalidando el mandamiento de Dios, ¿no? Y ese es donde se hace un problema, ¿no? Y es de lo que hablábamos con esto, ¿no? Con esas tradiciones, ¿no? Una vez que tú pones eso primero antes que lo que la palabra dice, pues se hace un problema pues muy grande para ti porque no te deja ver más allá de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, ¿no? No, sí, y él dijo el 7, ¿verdad? Marcos 7. Marcos 7. Lo de a mí me gusta de este versículo es el 7 y el 8, porque dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Y el 8, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de estas tradiciones, se me hace muy interesante como Jesús, muchos años, ¿no? Antes de nosotros ahorita, estaba hablando de esto y es algo que está pasando hoy en día, ¿no? En muchas iglesias y hasta iglesias que se dicen cristianas, ¿no? Uh-huh. Que pasan ciertas tradiciones o reglas para acercarte a Dios, cuando en realidad todo aquel que quiera arrepentirse y quiera ser salvo puede llegar a Dios. Y ahora muchas personas ponen ciertas leyes de, ok, si quieres venir a la iglesia, tienes que estar vestido de una cierta manera. Si quieres venir a la iglesia, tienes que hablar de una cierta manera. Si quieres venir y hablar de Dios o subirte al altar, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, son ideas humanas, como dice aquí la palabra, ¿no? Y son tradiciones. Y creo que la clave en todo eso es en que si lo que estás haciendo, lo estás haciendo para conforme a lo que está la palabra o conforme a tu tradición, ¿no? Conforme a lo que estás haciendo, ¿no? Estás haciendo ciertas cosas porque piensas que así vas a estar agradando a Dios o porque así vas a ganar el favor de Dios, pues ahí es donde cambia todo, ¿no? Porque, volviendo a lo mismo, ¿no? Sabemos que cada uno de nosotros somos salvos por gracia y no por otra cosa. O sea, no hay nada en el mundo que hagas para ganar esa salvación, ¿no? Sino a través del regalo que Dios nos dio. Pero cuando pones ciertas cosas, ¿no? O ciertas tradiciones o ciertas leyes, como le quieras llamar, pensando que con eso vas a agradar a Dios, pues ahí creo que es el problema, ¿no? De muchas personas, ¿no? Y cuando
las personas no se pueden dar cuenta de eso, pues es un poco difícil hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque si tú les das a entender y decir, bueno, vamos a decir, ¿no? Estás mirando a alguien que, como tú dijiste en el ejemplo, ¿no? De esta persona que fue en rodillas, dijiste eso. Sí, fue en rodillas. Caminando a la iglesia. Y tú vas y le dices, no, pues eso no es bíblico. No lo tienes que hacer, no es bíblico. O sea, pues muchas veces la persona se va a ofender, ¿no? Porque va a decir, bueno, pues tú, ¿quién eres para decirme, no? Y en realidad no somos nadie, pero lo que le tratamos de dar a entender es que a través de la palabra, esas acciones no reflejan nada o no tienen ningún valor espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, volviendo a lo mismo, no hay nada que podamos hacer para ganar ese favor, sino simplemente venir a Él y pedir, ¿no? Por su gracia y por su misericordia, y Él lo hará. Pero se transforma la idea cuando empiezas a pensar que por esas acciones vas a obtener ese resultado, ¿no? Y es donde tú dices, bueno, hay muchísima gente que no nada más a Dios le pide cierto tipo de cosas, ¿no? Hay gente que le pide a ángeles, le puede decir a otras imágenes, ¿no? A veces imágenes que se piden, favores o ciertas cosas, y dicen, oh, si me haces esto, lo voy a hacer, ¿no? Y pensando, ¿no? Que van a obtener ciertos milagros, ciertas cosas, ¿no? Y pues gente que es demasiado fuerte en su tradición, en su fe que tienen, pues terminan haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sin saber que nada de eso, pues, está en la Biblia, ¿no? Es bíblico, ¿no? No, sí, y creo que también lo más difícil es, como es una línea muy fácil de cruzar, a veces mucha gente nos cruzamos a la idolatría, como hablamos en el podcast anterior, ¿no? De si un ángel, pensamos que el ángel fue el que hizo el milagro, ¿no? Mucha gente ahora le va a honrar al ángel, ¿no? Igual me da una historia de la Biblia cuando los discípulos estaban haciendo milagros y mucha gente le estaba diciendo, no, este es Zeus, esto, dioses griegos, ¿no? Ellos salieron porque no querían que le dijeran eso, salieron corriendo, ¿no? Porque no querían que la gente los adoraran a ellos. Que ellos sabían que todos los milagros que podían hacer era por Dios. Ellos eran solamente se puede decir, una herramienta que Dios estaba usando para hacer los milagros, pero todo el milagro, todo ese poder, se lo tenemos que dar gracias a Dios. Y me da un poco de tristeza cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto y no vemos que estamos cruzando esa línea a esa idolatría que Dios no le gusta. Y lo veo mucho en gente que conozco, en familia. Y como dice, cuando nosotros tratamos de explicar, ¿no? Porque no somos nadie, pero tener un estudio solamente en familia, mucha gente se ofende. Y ahora nos quedamos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir para traerlos otra vez al camino correcto? Solamente lo que dice la Biblia. Sí, creo que no hay, bueno, si escuchan, pues bien, ¿no? Porque a veces hay gente que sí escucha, pero creo que muchas de las veces Dios tiene que hacer el cambio en las vidas de esas personas, ¿no? Y bueno, siempre lo hemos comentado, ¿no? La mayoría de religiones, vamos a ponerlo así, el fundamento de la mayoría de las religiones, especialmente religiones que hablan de Cristo, el fundamento de ellos es la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces el enfoque de la palabra se va a un lado, ¿no? Sí. Y es por eso que se desvía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si pones tu Biblia enfrente de ti y la lees y sigues lo que está en la palabra, es más fácil seguir eso a que escuches la voz de un hombre, ¿no? No estamos hablando de religión ni nada, ¿no? Sino simplemente la gente que nos escucha, nuestros amigos que nos escuchan, si de verdad quieren encontrar no la verdad, ¿no? Se puede decir, ¿no? De si está o no está en la palabra, o si debo de hacer esto o no debo hacer esto, simplemente viendo la palabra y leerla, ¿no? Leer lo que está ahí, lo que Dios nos enseña. Y muchas de las veces, una vez que lees y te pones
y tienes ese deseo de hacerlo, cambia tu perspectiva y empiezas a mirar muchísimas cosas que antes no miraba. Creo que lo más difícil es hacer eso, El primer paso. el leer, el decir, bueno, voy a poner todo lo que tengo a un lado y voy a leer su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que me enseña y qué es lo que me dice? Y pues ahí es donde viene, te digo, a veces lo difícil, ¿no? Porque aunque hablemos de la palabra y leamos, pues mucha gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la misma palabra es la que aún nos condena, ¿no? Sí, Y nos sí. ciertas cosas, sí, lo que estás haciendo, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo, ¿no? A gente que a lo mejor estás haciendo cosas malas, ¿no? Te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Sin decir ningún pecado en específico, ¿no? Sino cualquier pecado que estés haciendo y viene la palabra y te dice, bueno, vamos a poner, ¿no? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Ujú. Y si tú eres una persona pues que le gusta mentir demasiado, pues cuando vienes y te confrontas a la Biblia, pues por eso, No le gusta. por eso es que no quieres hacerlo, porque dices, bueno, me estoy un poquito más satisfecho con lo que estoy haciendo y me siento mejor porque mi tradición no me condena tanto como La palabra de Dios. ahora, ¿no? Sí. Esa es una fuerte verdad, pero muchas de las veces es lo que pasa, ¿no? Mucha gente no quiere venir a eso. Y la Biblia dice, ¿no? Hablábamos de eso también en algún tiempo, ¿no? Que la gente ama más la oscuridad, las tinieblas, que la luz, ¿no? Y es lo que venimos a hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, si vienes y lees lo que está en la palabra, pues te das cuenta de que hay ciertas cosas que no deberíamos de hacer y hay cosas que deberíamos de hacer conforme a la Biblia, y eso es lo que nos atrae y nos viene a ser pues justos delante de Dios, ¿no? Que es su gracia, ¿no? Su regalo que Dios nos dio en pues cuando vino y murió, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que para alguien, ¿no? Que está apenas aprendiendo todo esto, ¿no? Y se mete en la Biblia y ve que ya no tienen que hacer ciertas tradiciones. ¿Cómo alguien puede, o qué debería hacer alguien para pedirle a Dios sanidad, ¿no? Para pedir a Dios ciertos milagros, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, acerca de sanidad o de milagros, pues básicamente Dios es el que hace todo, ¿no? Dios es el que hace, el que puede cambiar y transformar nuestras vidas, ¿no? Dice que si venimos y le pedimos a Él, ¿no? Confiando en fe, Él hará, ¿no? Entonces, lo único que nos pide Jesús es creer en Él, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no? Le diríamos a este monte, muévete para allá y se moverá, ¿no? Sí. Es lo que habla, ¿no? Es el tener fe en Él y Él lo hará, ¿no? Conforme a sus misericordias y a su gracia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide la palabra, ¿no? Tener fe en el que Él puede hacer todo, nos puede sanar, nos puede dar lo que necesitamos y simplemente confiar en Él, ¿no? No dice que hagamos ciertas cosas para ganar la fe, simplemente acercarnos a Él y pedirle con confianza y creyendo que lo que le estamos pidiendo lo vamos a recibir, ¿no? Eso es lo único que nos enseña la palabra. Y se oye tan sencillo, ¿no? Es la cosa que se oye tan fácil, ¿no? Y como que a la gente se le hace... Sí, un poco difícil, ¿no? Y es como, básicamente como la gracia, ¿no? Cuando alguien viene y dice, bueno, yo he hecho tantas maldades, he hecho tantas cosas y cómo Dios me puede llevar al cielo o perdonar así de la nada sin yo hacer nada a cambio, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que mucha gente no puede entender, ¿no? Que es, bueno, pues cómo es que Dios me va a perdonar si nada más así porque sí, ¿no? O sea, no alcanza de... Y es eso, ¿no? La palabra es lo que nos enseña, ¿no? Cristo vino y murió, pagó por nuestros pecados, sufrió, fue humillado, fue muerto en la cruz y se levantó, ¿no? Y dice, este es el nuevo pacto que hago con ustedes, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y a veces creo que las cosas más sencillas, a veces nosotros las queremos complicar, y cuando las quieres complicar, y es cuando creo que viene el problema, ¿no? Sí. Entonces, para alguien que a lo mejor está pasando por esto, tiene necesidad de sanidad, tiene necesidad financiera, espiritual también, la primera cosa es venir a Dios arrepintiéndote, pidiéndole perdón por todas tus faltas, tus pecados, creyendo, ¿no? Que
Él vino, murió por nosotros porque somos pecadores y porque no tenemos a algún otro lado que ir ni a quién ir. Y una vez que creemos, dice que básicamente su gracia es la que nos salva, ¿no? Y después de eso, pues, Él nos puede sanar, nos puede ayudar, nos puede bendecir, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero es tan sencillo como eso, venir pidiéndole y Él lo hará, ¿no? No, sí, wow. Como dices, es muy sencillo, pero a veces, como es tan sencillo, se nos hace un poco difícil captar eso, agarrar eso, porque dice, pues, yo quiero hacer más, ¿no? Y dice, pues, pues, es esto, pero yo quiero dar un poco más. Y siempre he dicho a mucha gente, el momento que le queremos ayudar a Dios, ahí es cuando lo arruinamos nosotros, ¿no? Sí. Deja que Dios obre en nosotros, deja que Dios haga los milagros, porque el momento que nosotros queremos meter, ¿no? Y ayudarle a Dios, ya se vuelve, lo orinamos, ¿no? Sí, claro. Y todo eso está en la Biblia, ¿no? Hay muchas historias donde gente quiere, pues se puede decir, ayudar a Dios, ¿no? Y lo orina. Eso es lo que pasa siempre cuando uno quiere meterle de más o añadirle o complicar el tema. Pues siempre sale algo mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es eso, ¿no? Es el entender que no hay nada que podamos hacer para venir a Él. Él es el que tiene todas sus manos en control y pues en Él somos básicamente salvos, ¿no? Entonces, para concluir este tiempo, ¿no? Con todo lo que nos escuchan nuestros amigos, hay hermanos también, pues entender que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Que somos salvos por gracia a través de nuestra fe, y fe no de nosotros, sino de Él, ¿no? Y que todo lo que queramos hacer para venir a Dios y para estar recto, pues nunca va a funcionar. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él así como estamos, tal y como estás, donde estés, como estés. Nunca es muy tarde. Aún pudiéramos decir, y con quien estés, venir a Él de esa forma, y Él es el que limpia tu corazón, es el que te transforma, el que te cambia. Simplemente tenemos que dar esa vuelta atrás, arrepentirnos, creer en Él, y Él cambia nuestras formas, ¿no? Y con respecto a cualquier tradición que tengamos, cualquier creencia que tengamos, siempre ponerla al lado de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que la Escritura me está enseñando? Y si es de acuerdo a lo que la palabra me está diciendo, y si no es de acuerdo a la palabra, pues tratar de, aunque nos duela y no queramos hacerlo, pues déjalo a un lado, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan, que entiendan eso, ¿no? Es simplemente dar la vuelta, arrepentirte, creer, y a través de eso, el regalo de Dios viene a tu vida y pues lo aceptamos, y de ahí empezamos a caminar una vida totalmente diferente. No, sí, pues también gracias a todos que nos escucharon y que nos siguen escuchando. Como dijo Jesús, siempre lo más importante es leer la palabra, no creer a ningún hombre, y si alguien viene y te dice algo, ponlo al lado de la palabra de Dios. Si es correcto, está bien, y si no, a enseñar, ¿no? También ese mismo hermano que predicó lo incorrecto, hablarles en privado para que todos conozcamos la verdadera palabra de Dios. Bueno, pues así le damos las gracias a todos los que nos están mirando, y nos vemos hasta el siguiente podcast. Gracias a todos. Hola, gracias por este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.